Les quiero invitar, hermanos, a que así como estamos de pies, entremos a la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes este tema que lo titulé Cuando Dios te dice cambia. Cuando Dios te dice cambia. Y basado en la carta a los Romanos capítulo 12, quiero compartir con ustedes este versículo, capítulo 12, versículo 2 de la carta de Pablo a los Romanos. Y si lo tiene listo, y si no, también allí en la pantalla está allí o va a aparecer allí. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voy a leer una vez más. Dice Pablo a la iglesia de Roma. No le está escribiendo a la gente incrédula, le está escribiendo a la iglesia en Roma. Y le dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos todos. Señor, te damos gracias por la lectura de tu hermosa palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables por medio de este tema, que podamos aprender, que podamos, Señor, recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Y que, Padre Santo, tu hermosa palabra corra, fluya libremente y sea glorificada por cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Te damos gracias. En el hermoso nombre de Jesucristo oramos, Padre divino. Amén. Por favor, ocupe sus lugares, hermanos. Amén. Bueno, pues dicen que después de que salimos o comemos algo físico, bueno, dicen que el siguiente proceso del cuerpo es empezar la digestión de la comida, y dentro de la digestión de la comida empieza el deseo de dormir. Y yo, bueno, es lo que dice, ¿no? Yo una vez le pregunté a nuestro ex pastor, nuestro pastor, Pastor Morán. Él era doctor quiropráctico, y entre su profesión le enseñan mucho de lo que es el cuerpo físico. Y una vez le pregunté yo y le dije: bueno, ¿qué hay de que dicen que cuando uno come y que si te da sueño después de comer es porque tienes lombrices o estás débil, o saben todo lo que dicen? Y él me dice: no, es que en realidad, dice, es que nuestros órganos digestivos, cuando uno come, gran parte de la sangre del cuerpo se concentra en los órganos digestivos para hacer su trabajo con más facilidad. Entonces, como hay una gran concentración de sangre en la digestión, el cuerpo siente debilidad y siente ganas de dormir. No sé si alguien aprendió algo nuevo en este día. Amén. Quiero compartir con ustedes, hermanos, y yo batallo y quiero estar dentro del tiempo. El hermano dijo: yo quiero estar dentro del tiempo, y yo voy a tratar, y también creo que los hermanos de la iglesia ya saben, ¿no? Pero pueden pasar cuando ya vaya llegando el tiempo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero empezar diciendo, hermanos, que normalmente usamos este versículo de la palabra de Dios en lo que es el trabajo de evangelismo personal. Porque esto nos anima a no conformarnos a un estilo de vida de pecado. Y muchas de las veces nosotros, como buenos hijos de Dios, usamos este texto para tratarlo de aplicar a aquel que es borracho, aquel que es drogadicto, aquel que está batallando en su vida, y le decimos: no te conformes a este estilo de vida, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero en realidad, hermanos, Pablo le está escribiendo a la iglesia. A una iglesia como los que estamos aquí congregados en el día de hoy. Entonces, vamos a mirar el día de hoy y vamos a tratar de aplicarlo en la mejor forma que podamos, aplicar ese texto a lo que estamos haciendo el día de hoy, que es el seminario de lo que es el evangelismo y el crecimiento, trabajar en evangelismo. Porque, como dije anteriormente, muchas de las veces lo aplicamos a la gente que no conoce de Dios, y es muy bueno que se aplique. Pero una vez más, es una escritura a la iglesia. Entonces, vamos a tratar
de ir descifrando poco a poco, y ojalá que me alcance el tiempo, este texto que escribe Pablo. Y primero que nada, quiero decir que es muy clara la palabra de Dios. Mire, dice: no os conforméis a este siglo. Está hablando de conformidad y nos hace el reto a no conformarnos a esa conformidad. Y dice: sino renovaos por medio de vuestro entendimiento. O sea, para que pueda haber cambios. Y por eso decía anteriormente, creo que todo esto viene en base a lo que Dios ha estado haciendo en mi vida personal, como ministro, como pastor, como hijo de Dios, pero también en la iglesia. Es algo que nos ha estado funcionando, el tratar de ir haciendo una renovación de nuestro entendimiento, porque nosotros como humanos parece que no, pero como que somos moldeados, como decía el pastor hace rato, tenemos vacas sagradas. Y nos acordamos de cómo se hacían las cosas 10, 20, 30 años atrás, y como que de allí no nos queremos mover. No creemos que es correcto, aunque lo que estamos haciendo no tiene ningún fruto, no está funcionando, pero simple y sencillamente porque estamos tan acostumbrados a este estilo que hacíamos, nos quedamos allí. Y una de las cosas primeras que hace el apóstol Pablo es que manda a la iglesia a renovar el entendimiento, y luego dice: para que comprobéis. O sea, la única forma como podemos comprobar que hay algo diferente de parte de Dios es cuando viene primeramente un renovamiento de nuestro entendimiento. Entonces, lo primero que hace el apóstol Pablo es que reta a la iglesia a que haya un renovamiento de su entendimiento, de lo que creemos y pensamos que es lo que funciona, que es lo correcto. Y como decía el obispo hace rato, porque lo estableció cierta persona. Yo me estaba acordando cuando estaba el obispo hablando un poco, me recordaba cuando en la iglesia que nos congregábamos compramos un piano. Un piano no era como un piano como este, era un piano de esos de mueble grande, que se le abre la tapadera. Y yo me recuerdo en aquellos años, estamos hablando como del 88 más o menos, 89, y ese piano solamente 2 hermanos lo tocaban. Uno era el pastor y el otro era el hermano Parra, que eran los que lo tocaban. Los demás nadie lo podía tocar porque lo rayaban, porque costó muy caro y ocupaba una esquina grandísima. Por aquí así yo creo que ocupaba una esquina, porque eran muebles muy grandes. Y fue un mueble, un aparato, un instrumento que en su momento trabajó. Fue lo mejor que tuvo la iglesia en su momento. Usted entraba a la iglesia y miraba el piano y, oh Dios mío, estábamos como en otro nivel de altura, porque teníamos un piano color madera que brillaba y todo eso. Pero llegó un momento en que ese piano ya estorbaba. Ese piano ya ocupaba mucho lugar. Y yo me recuerdo cuando entró nuestro ex pastor, hermano Morán, y él salió con la idea de sacar el piano porque tomaba mucho lugar del altar. Y yo me recuerdo claramente toda la oposición que hubo de ciertos hermanos, porque decían: ¿cómo vamos a sacar ese piano que nos costó tanto sacrificio poder comprarlo? Y parecía como que el pastor obispo estaba en ese lugar, porque pues esto fue lo que hicieron con enchiladas la hermana Ortiz, la hermana esto, hermana aquella. Y yo me recuerdo cuando el pastor nomás dijo: tenemos que sacarlo porque ocupa mucho espacio, porque tenemos que hacer espacio en el altar, y hubo tanta oposición. Entonces el apóstol Pablo lo primero que hace es que el apóstol Pablo reta a la iglesia a que no va a entender cuál es la perfecta voluntad de Dios hasta que no haya un renovamiento del pensamiento. Y esto es lo que nos ha ayudado a nosotros a ir avanzando un poco más, a ir entendiendo que lo que en el pasado funcionó no necesariamente va a funcionar el día de hoy, en la nueva era que estamos viviendo, en la era de las computadoras, los teléfonos, a donde la juventud piensa diferente. Entonces hemos entendido que primeramente tiene que haber un renovamiento de nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios. ¿Alguien puede decirme lo que estoy diciendo? Mientras que no hay un renovamiento de nuestra mente, no vamos a poder comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Híjole, ya empecé a mirar el reloj. Bueno, vamos a empezar allí. Empieza el apóstol Pablo: no os conforméis. No conformarse significa no aceptar una situación, hablando de la iglesia, o condición, no aceptar una situación o condición como satisfactoria,
especialmente cuando implica renunciar a metas, deseos y potenciales. O sea, muchas de las veces estamos en un estilo de vida como iglesia. Por ejemplo, un ejemplo voy a ponerlo. Yo vengo desde el 87 caminando con el Señor y pasé de la era en la cual íbamos y tocábamos puertas a todas las casas, tocábamos puertas y unos me aventaban la puerta, otros me decían maldiciones y de todo pasaba prácticamente allí. Y después nos dimos cuenta con el tiempo que eso ya no funcionaba. Y empezamos a hacer cosas diferentes en la iglesia que nos congregábamos. Y teníamos conciertos de música. Y no digo que están mal los conciertos, pero se llenaba hasta enfrente la iglesia. Y se iban las gentes. Y teníamos un drama musical hermosísimo. Y se iba la gente. Y el resultado de alcanzar las almas no lo alcanzábamos a mirar. Hasta que entendimos nosotros que necesitábamos nosotros no conformarnos a lo que ya no estaba funcionando, que en su momento probablemente funcionó, pero que en ese momento ya no funcionaba. ¿Alguien puede decir amén? Entonces es no, hermanos, quedarnos o aceptar como una situación inmovible a algo, hablando de la iglesia, aunque esto implica renunciar a metas, a deseos o a potenciales que a veces miramos en la iglesia. Indica rechazar la complacencia y buscar activamente mejorar o cambiar las circunstancias. Déjame leerlo una vez más. Implica rechazar la complacencia, porque el ser humano somos muy tendidos a sentirnos tranquilos. Somos muy tendidos a estar pasivos. Y dice que no conformarse implica rechazar la complacencia. Rechazo es sentirme que todo está bien cuando miro que no hay resultados. Rechazo el creer que todo está bien cuando no miro frutos. ¿Alguien puede decir amén, por favor? En esencia es no resignarse a una realidad que no cumple con las expectativas o aspiraciones de Dios. Y por eso les decía anteriormente, cuando empezamos como iglesia, lo primero que hago yo es, pues lo hago como testimonio, hablarle al pastor Mario. Y dice: pastor, ¿puedo llegar a su seminario de hogares que transforman al mundo? Y cuando voy por primera vez allí, salgo inspirado, pero retado también. Y empezamos a mirar que a través de la vida que vivíamos en Cristo, como ministros, como asistente de pastor, había cosas que teníamos que cambiar en esta nueva era de Iglesia Roca Firme. Que teníamos que hacer movimientos para poder entender cuál era la perfecta voluntad de Dios. Tenía que haber un renovamiento. Y quiero decirlo, en verdad, al principio, ahorita que estaba hablando el pastor obispo Samuel, estaba mirando muchas cosas que él hablaba, que ya las hemos aplicado en la iglesia. Y hubo el espacio de la oposición. Aquel hermano, aquella hermana, que es que esto siempre lo hemos hecho de esta forma, aunque no había resultados. Pero bueno, implica, en esencia, es no resignarse. Dios tiene expectativas para la iglesia. ¿Alguien puede decir amén? Dios tiene expectativas para la iglesia. Dios tiene aspiraciones para la iglesia. Y Dios tiene planes para su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño de la iglesia. Mire, cuando una iglesia está detenida, está estancada, no está creciendo, el primero que sufre es Dios. Porque Dios tiene planes para su iglesia. Y dice la palabra de Dios, Jeremías 29:11, hablando Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mire, Dios le está hablando por medio del profeta al pueblo de Israel. Y si lo aplicamos el día de hoy para la iglesia o cada uno de los que estamos aquí, podemos decir que Dios dice: porque yo sé que tengo pensamientos acerca de vosotros. O sea, cada uno de los que estamos aquí, Dios tiene pensamientos para nosotros, tiene planes para nosotros. Cualquiera de los que estamos aquí porque Dios tiene un plan. Usted no está aquí porque no tenía nada más que hacer. Usted está aquí porque Dios tiene un plan para su vida.
Si es usted un pastor, Dios tiene plan para su vida como pastor. Si es un ministro, Dios tiene plan para su vida como ministro. Y si es un líder de la iglesia, Dios tiene plan para su vida de usted como líder en la iglesia. ¿Alguien puede decir amén, por favor? Entonces dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y no podemos negar que cuando no hay crecimiento en la iglesia es un terrible mal. ¿Alguien puede decir amén? No podemos negar que cuando no hay crecimiento hay un terrible mal, para darnos el fin que esperáis. Creo que aquí debemos de detenernos por un momento y pensar en nuestro corazón. Si lo que esperamos de parte de Dios conecta con las expectativas, aspiraciones y planes de Dios. Si lo que esperamos de Dios, si lo que esperamos en Dios conecta con las expectativas de Dios. Si lo que yo estoy haciendo como pastor, como ministro, como líder, conecta con las expectativas de Él. Porque muchas de las veces todo lo que hacemos conecta con las expectativas de la iglesia. Y la evaluación que hacemos, cómo estuvo el evento Empoderando la Visión con Acción, hermosísimo todo esto. Pero ahora la pregunta es: Empoderando la Visión con Acción está dentro de las expectativas de Dios. Y lo mismo es en cada actividad que tenemos en la iglesia, cada departamento que tenemos, cada proyecto que tenemos. Esos proyectos, esas actividades conectan con las expectativas. O sea, Dios está esperando, o Dios nos dice de repente como: de nuevo vas a hacer eso y no funciona. El drama que hacíamos, hermano, musical, ahora un drama hermosísimo. Si hubiera venido Hollywood, nos mira y nos vamos a la estrella. Un drama musical hermosísimo. Pero en su momento trabajó, pero después se convirtió difícil, cansado. 3 meses de práctica, transformamos toda la iglesia. Entonces tenemos que mirar si lo que esperamos de Dios conecta con las expectativas, aspiraciones y planes de Dios. Una cosa tenemos que tener bien clara, y es que el corazón de Dios es que nadie se pierda, más que todos tengan vida eterna. Cuando la iglesia tiene eso como misión principal, entonces tenemos la seguridad de que sus planes conectan con lo que nosotros esperamos como iglesia. Alguien tiene que decir amén, por favor. Entonces tenemos la seguridad de que los planes de Dios conectan, hermanos, con lo que esperamos de parte de Dios. Porque yo creo que cada uno de nosotros, como líderes, como pastores, como ministros, lo que no queremos es entretener a la gente solamente. Queremos que haya crecimiento, queremos que la gente se convierta, queremos que la gente se bautice, que se arrepienta, que empiece un estilo de vida diferente con temor de Dios. Alguien puede decir amén, hermano. Pero para eso tenemos que estar en la misma línea o en la misma conexión con Dios. Entonces, hermanos, dice: una cosa tenemos que tener bien clara, y eso es que el corazón de Dios es que nadie se pierda, más que todos tengan vida eterna. Sigue diciendo Pablo: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que todo empieza con una renovación en la forma como pensamos, como decía anteriormente, y eso produce una transformación en la vida evangelística de la iglesia. Cuando hay una renovación en nuestros pensamientos de lo que es la vida evangelística de la iglesia, eso produce una transformación en la vida de la iglesia. Para esto es vital importancia que el pastor, el ministro, el líder y los hermanos sean sensibles al Espíritu Santo. Mire, dice la palabra de Dios en Corintios, 1 Corintios 13, ahí está 3, 6 al 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, lo que nosotros hacemos en la obra evangelística de la iglesia tiene una recompensa de parte de Dios. Pero una vez más, cuando nos conectamos con el corazón, con los planes, con los proyectos de Dios, Dios apoya lo que hacemos, porque entonces estamos esperando lo que Dios tiene para la iglesia. Estamos abriendo el corazón para decir a Dios: Dios, no es mi proyecto, no es mi visión, es tu proyecto, es tu visión, son tus planes, son tus deseos. Yo solamente quiero estar conectado y alineado con el corazón. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde. Y recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea,
Dios no es colaborador de nosotros. Nosotros somos colaboradores de Dios. El dueño de la iglesia es Dios. El patrón de la iglesia es Dios. El que da el crecimiento en la iglesia es Dios. Pero nosotros trabajamos en colaboración con Dios. Y ahí es donde entra el sentir de wow, lo que estoy haciendo funciona, está trabajando. Yo no digo que lo hagan, ¿no? Pero una de las cosas que hablaba el hermano obispo Samuel, nosotros lo hicimos tiempo antes. El COVID nos ayudó a nosotros muchísimo. Y en verdad, aunque hay cosas que como dicen es personal de la iglesia, tratamos de mirar lo que le está funcionando al pastor Oseguera, al hermano Páez, al hermano Samuel. Y fragmentos tratamos de agarrar, porque si Dios los ha bendecido por medio de esto, vamos a calarlo en la iglesia nosotros también, a ver si eso nos ayuda. Y nosotros del COVID para acá ya no nos congregamos entre semana aquí en la iglesia. Y hubo oposición, hubo hermanos que de repente decían, pero ¿cómo puede ser posible que no se... Y nosotros nos reunimos los domingos para celebrar. Y entre semanas estamos en grupos enseñando. Y ahora empezamos este año, cada otro viernes, escuela de discipulado, preparando discípulos. Pero a lo que voy con esto es que cuando hay una renovación del entendimiento, nos damos cuenta, como decía el obispo, que la iglesia tiene vida. Son padres, son madres, van a la escuela, trabajan. Entonces tratamos de no ponerlos en la situación quizás en la cual se sientan tan ahogados, porque entendemos que si solamente nos conectamos a la voluntad de Dios y colaboramos con Él, Él va a hacer el crecimiento de la iglesia. Es como decía el obispo ahorita, nadie le dice a un niño crece, el niño crece por naturaleza. Cuando estamos alineados con el corazón de Dios, la iglesia crece por naturaleza. ¿Alguien puede decir amén, por favor, hermanos? El Espíritu Santo se activa en nosotros, si lo podemos decir de esa manera, para transformarnos. Entonces, en la transformación empezamos a pensar como Cristo piensa. Entonces, en la transformación empezamos a mirar diferente. Amén. Y el Espíritu Santo empieza a trastornar la vida o la visión de la iglesia. Y por ende, empezamos a mirar resultados diferentes en la iglesia. Hay muchos que buscan resultados diferentes sin hacer cosas diferentes. Y eso no va a funcionar, no funciona. Así no trabajan las cosas. Para poder hacer o alcanzar cosas diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes. Y es donde está el reto, a donde tenemos que soltar cosas y adaptar nuevas cosas que ahora trabajan, que antes ni siquiera pensábamos, pero ahora funcionan y trabajan. El Espíritu Santo es muy importante. Diría yo, el ingrediente principal para lograr la transformación. Él nos da el poder. Lo voy a repetir una vez más. El Espíritu Santo es muy importante. Hemos entendido que Dios es el que da el crecimiento. Nosotros planificamos, nosotros estructuramos, nosotros tratamos de estar en la línea con Dios, en la voluntad de Dios. Pero el crecimiento viene de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por Dios es el que lo hace. Nosotros trabajamos en colaboración con Dios. Entonces, el Espíritu Santo es muy importante, diría yo. Es el ingrediente principal, con todo respeto lo digo, para lograr la transformación. Él nos da el poder. ¿Pero poder para qué? Para poder vencer cualquier obstáculo que trata de detenernos. Porque dentro de la transformación, de la renovación y transformación para comprender cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber alguien que va a querer detener la visión y decir: no, esto no va a funcionar porque en la iglesia tal de tal no funcionó. No, esto lo hemos hecho por 30 años, ¿cómo vamos a soltar eso? Entonces, porque es una obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da el poder para resistir. Y cuando entendemos la visión de Dios y que somos colaboradores de Dios, nada nos va a mover de lo que hemos podido entender que es la voluntad de alguien. Tiene que decir amén, por favor. Nada nos va a mover porque hemos entendido que estamos dentro de
los planes y de la voluntad perfecta de Dios. Alguien dice amén. El Espíritu Santo es muy importante, hermanos. El Espíritu Santo es muy importante. Nos llena de convicción el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos da la seguridad de que estamos haciendo lo correcto como iglesia, porque hay resultados de lo que estamos haciendo. Miren, el Espíritu Santo es tan importante en la iglesia. El Espíritu Santo, por eso le titulé este tema, cuando Dios te dice cambia. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña lo que está trabajando y lo que no está trabajando. Por más que nosotros quieramos, como pastores, como líderes, hacernos como los ciegos, como que no miramos, el Espíritu Santo nos dice no está funcionando. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es importantísimo en la visión celular, en la visión de crecimiento. Quiere decir que nos da la seguridad de que estamos haciendo lo correcto como iglesia, porque hay resultados de lo que estamos haciendo. Yo le digo a la iglesia, y se lo he dicho en el pasado, y lo digo con mucho amor y mucho cuidado, le digo a la iglesia, hermanos, ministerio de casa en casa, ahí está el banner ese, así le llamamos los grupos en los hogares. A unos les dicen células, grupos de vida. Nosotros le llamamos ministerio de casa en casa. Y tiempo atrás yo le he dicho a la iglesia, ministerio de casa en casa no es un programa más de la iglesia. No es un programa. Ministerio de casa en casa es el corazón evangelístico de Iglesia Roca Firme. Y cuando empezamos a plantar esta visión, yo escuchaba comentarios de hermanos que venían conmigo. Oh, el pastor, escuché el hermano tal o la hermana tal, y dicen que no, que estábamos mejor antes, que para qué tanto de hacer esto, para qué aquello, era mejor cuando nos reuníamos los jueves y aquí el hermano enseñaba y todo eso. Y escuché mucha oposición. El Espíritu Santo nos mantuvo firmes, nos mantuvo inmovibles. ¿Por qué? Porque estamos viendo resultados. Y queremos estar dentro del corazón de Dios, y Dios pues nos enseña que el corazón de Dios es que nadie se pierda, que todos tengan vida eterna. Entonces el Espíritu Santo es necesario. En otras palabras, no hay vuelta atrás. Ministerio de casa en casa es el corazón evangelístico de la iglesia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Aquí es donde Dios muchas de las veces nos dice cambia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad perfecta de Dios. Y aquí es donde muchas de las veces el Espíritu Santo nos dice cambia. Y claro, no es con una voz audible, aunque Dios lo puede hacer, pero Dios nos habla al corazón. Y cuando tenemos el corazón con una hambre de hacer el trabajo de Dios, Dios nos enseña y nos damos cuenta cuando Dios nos está hablando a hacer un cambio. Pero también donde muchas de las veces no alcanzamos a escuchar al Espíritu Santo, porque nuestro oído espiritual ha perdido la sensibilidad de escuchar al Espíritu Santo. Y aquí es donde entra, aunque hacemos un proyecto, hacemos un evento, hacemos un plan de evangelismo, de salir, y no miramos ningún resultado, sentimos una tranquilidad porque decimos, no hubo resultados, pero hicimos el trabajo por lo menos. Sí me estoy explicando. No hubo resultados, pero por lo menos la conciencia espiritual se calmó porque fui, toqué puertas y hice el trabajo evangelístico. Es que no es suficiente. No se trata solamente de ir y tocar y que enemiga. Se trata de que aunque no toquemos, hay que buscar, hay que estar dentro de los planes de Dios. Entonces, hermanos, aquí es donde Dios nos dice cambia, pero es donde muchas de las veces se nos ha ido la sensibilidad del oído espiritual, porque nuestro oído espiritual ha perdido la sensibilidad. Lo que hacemos en la iglesia hablando de evangelismo no está dando resultados favorables, y ese es precisamente el lenguaje de Dios diciendo no funciona, cambia. ¿Alguien puede decir amén a lo que estoy diciendo? Precisamente ese es el lenguaje de Dios. Cuando nos preparamos como iglesia, hermanos, vamos a hacer esto, es una campaña evangelista, y yo no tengo nada de problema con eso. Pero miren, cuando yo estudio y me informo qué es cuando habla Efesios, de Pablo a la iglesia de Efesios, que uno constituye evangelistas, y yo antes pensaba, lo digo transparentemente, yo decía evangelista, pues
Es aquel que va de campaña en campaña y sana y levanta muertos. Y gloria a Dios por los que tienen ese tipo de don, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo me recuerdo cuando recién llegado de México aquí en el 1987, allí en Hollister vino una vez un hermano, no sé ni de dónde vino, pero que tenía don de sanidad. Y en la iglesia lo promovieron y vámonos, porque para allá está el que sana. Y cuando yo voy y estudio lo que Pablo escribe a la iglesia de Efeso, me doy cuenta que evangelista es aquel que se preocupa, el que le llama por teléfono, el que dice: paso por ti, yo te levanto, no te preocupes, yo oro por ti. El que discipula. Alguien tiene que decir amén, por favor. El que discipula, hermano. Pero a veces nos confundimos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces aquí es donde tenemos que volver a la sensibilidad espiritual. Aunque ya no escuchemos la voz de Dios o no nos demos cuenta, pedirle a Dios y decirle: Dios, por favor, hazme entender que lo que estoy haciendo no está funcionando. Ayúdame a hacer los cambios. Ayúdame a preparar la iglesia para que hagamos los cambios. Porque si esto trabajó 20 años atrás, pero hoy no está trabajando, ¿por qué aferrarnos a algo que ya no trabaja? Vamos a hacer cosas nuevas para que sucedan cosas nuevas Alguien tiene que decir amén, por favor. Vamos a hacer cosas nuevas para que sucedan cosas nuevas en la iglesia. Alguien dele un fuerte aplauso a la gloria de Dios. De una cosa podemos estar seguros: Dios no desea que su hermosa obra esté estancada en el mismo lugar. Dios no desea que su hermosa obra esté estancada en el mismo lugar. Dios desea que su obra crezca. Yo cuando escuché el testimonio del pastor Oseguera, lo invitaron por primera vez a una convención de la asamblea allí en Long Beach. Y cuando entró él, el hermano Martín del Campo lo presentó, el encargado de, no me recuerdo, de educación cristiana, entonces, y lo presentó. Y como lo presentó, yo dije: se va a subir un teólogo, se va a subir casi un ángel. Y cuando la miré que subió el hermano, dije: este es un hermano bien común, es un hermano de Michoacán, creo que es de Michoacán. Y luego cuando empezó a hablar el hermano y cómo Dios lo llevó al trabajo celular y cómo Dios lo ha bendecido. Y cuando fui por primera vez a su evento Hogares que Transforman el Mundo, Dios mío, dije: increíble, porque Dios es el que hace la obra cuando estamos dentro. Alguien tiene que decir amén, por favor. Cuando estamos dentro de los planes y de la línea de Dios, Dios es el que hace las cosas. Yo me recuerdo que el hermano dijo en esa vez, dijo: yo ni siquiera hablo inglés. Dijo: yo no sé si ahora ya sepa el inglés, no, pero dice: yo ni siquiera hablo inglés. Y él como testimonio lo dio, y lo digo porque lo dio como testimonio. Me agarró una vez la migra y me aventó para Tijuana, y desde Tijuana estaba haciendo los líderes lo que tenían que hacer. Entonces, hermanos, esto trabaja. Esto funciona. Esto discipula en los hogares. Esto forma nuevos líderes. Esto forma nuevos maestros. Esto forma nuevos futuros líderes. Alguien tiene que decir amén, por favor, hermano. Mire, yo he ido a grupos, hermanos. He ido a grupos donde hemos puesto a la hermanita callada, al hermanito callado. Y cuando yo llego allí, con el temor me han dicho: no, que el pastor sea el que enseñe. Y no, yo vengo a escuchar, yo vengo a apoyarlos. Y cuando miro cómo desarrollan la clase, la lección, el tema, me quedo sorprendido y digo: wow, ¿dónde estaba escondido todo este talento, este don, que ahora puede enseñar, puede conmover el corazón, puede aplicar la palabra y mire, se lo digo como testimonio una vez más: tenemos 20 grupos o 21 grupos con lo que tenemos en Utah, y en todos los grupos, si no en todos, en el 99% de los grupos tenemos visitantes que están llegando, y muchos bautismos hemos tenido a través de los grupos. Trabajar en grupos trabaja, funciona. Yo le invito y le reto para que usted lo lleve a su iglesia si es que no lo ha empezado. Alguien tiene que decir amén en esta hermosa tarde, hermanos. Entonces, hermanos, si a alguien le duele que la iglesia no crezca y que esté estancada, es a nuestro Dios mismo, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, que todos tengan vida eterna. Dios desea que su obra crezca, pero para que eso pase tiene que haber un profundo deseo del corazón del pastor. Eso lo entendí la primera vez cuando fui con el hermano ahí a su seminario. Oh, yo soy el culpable y yo como pastor soy la clave, porque si no me miran a mí motivado, ¿cómo puedo motivar al pueblo? Me convertiré en un fariseo si le digo a los hermanos: hagan y yo no hago. Me estoy explicando. Si le pongo carga al pueblo que yo ni siquiera quiero mover con un dedo. Entonces entendí
que Dios nos puso como pastor al frente de la iglesia para motivar, para enseñar, para discipular, para entrenar, para llevarlos a esos pastos que no hemos comido en el pasado, a donde podamos ver la gloria de Dios. Mire, lo digo como testimonio. El año pasado le pusimos como tema a la iglesia. Tenemos cada año un tema en la iglesia, o tratamos de tener. Le pusimos como tema que se llene mi casa, hablando numéricamente. Y yo le decía a la iglesia, pero queremos que también se llenen de Dios. Hermanos, la iglesia se apasionó, se llenó la iglesia. Tuvimos bautismos, se llenó la iglesia. Este año, hermanos, ya no cupimos dentro de ese templo. Tuvimos que empezar 2 servicios. A lo que estoy diciendo, esto que estoy enseñando, yo sé que no me puedo medir con el hermano obispo Mario, con el hermano obispo Valverde, pero le puedo decir que en nuestro mundo, en nuestro nivel, en nuestra etapa que estamos mirando resultados concretos, firmes. Y por eso yo lo animo a que si usted escucha la voz de Dios, que Dios le dice esto no funciona, cambia, no haga duro su corazón, no cierre su oído espiritual, dé ese paso de fe, hermano, y pídele a Dios con todo su corazón de que Dios le ayude. Y yo le aseguro que Dios lo va a ayudar. Mire lo que dice la palabra de Dios: e invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió Jabez. O sea, pedirle a Dios algo no está fuera de orden, hermano. Hermano, pedirle a Dios: bendice tu obra, hazme sensible para poder entender lo que estoy haciendo mal. Dios, ayúdame y unge lo que hagamos como iglesia a nivel evangelístico, que tu nombre sea glorificado, que las almas sean alcanzadas, hermano. Y le otorgó Dios a Jabez lo que le pide. ¿Alguien puede decirme lo que estoy diciendo? Yo le reto en el nombre de Jesucristo en esta hermosa tarde: no tenga miedo de decirle a Dios: Dios, bendice mi ministerio, bendice mi pastoral, bendice, Señor, la obra que tú has puesto en mí. Hermanos, porque Dios le va a otorgar, si mira el corazón y el hambre para crecer y alcanzar a las almas que no conocen. Alguien tiene que decir amén, por favor, hermano. Y dice la hermosa palabra de Dios: y le otorgó Dios lo que le pidió. Porque cuando estamos con el corazón de Dios, Dios responde, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él no miente, Él cumple. Él cumple. Cuando Él mira que el corazón de la iglesia se alinea con el corazón de Él, Él cumple. El año pasado di una lección aquí en este mismo, que lo titulé: todo es cuestión de fe, que conecta con Dios. Y quiero decir que Iglesia Roca Firme nos hemos atrevido a caminar por fe en todas las áreas. Yo no estoy aquí para hablar de Iglesia Roca Firme, pero es la mejor congregación que he conocido. Amo esta iglesia con mi corazón. Miro el corazón apasionado de esta iglesia para servir, para esmerarse, para ayudar. Oh, Dios mío, le digo a Dios: Dios, te agradezco tanto por Iglesia Roca Firme. ¿Por qué? Porque Dios otorga lo que le pedimos cuando conecta con el corazón de Dios. Y ahora estamos más que nunca tratando de motivar a la iglesia. No se trata solamente de nosotros, se trata de aquel que no conoce de Cristo, se trata de aquel que es borracho, que es drogadicto, aquel que no tiene padres, aquel que viene de una familia disfuncional. Se trata de que alcancemos a aquellos que no conocen a Dios y los traigamos a los pies de Cristo para que ellos puedan alcanzar salvación. ¿Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermano? Aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo para darnos dirección. Y como ya hemos clamado con un dolor y hemos entendido de que de Él viene la bendición, comenzamos a ser más sensibles y a permitir que Él cambie nuestros proyectos, Él cambie nuestras metas, Él cambie nuestros planes, aunque humanamente tengamos temor pero la dirección del Espíritu Santo siempre será la mejor dirección que la iglesia. Alguien tiene que decir amén, por favor. Hermanos, la mejor dirección viene de parte del Espíritu Santo. Alguien dígale amén a Dios, por favor, hermano. Mire, aquí nosotros hemos hecho cambios en esta iglesia que probablemente en otro momento nunca los hubiéramos hecho, pero los cambios que hemos hecho han trabajado tan hermosamente, han funcionado. Yo le daba testimonio al hermano Valverde apenas comiendo ahorita. Hace 1 año, 4 meses, mi esposa y yo nos dedicamos tiempo completo en la iglesia. Decidimos dejar todo
todo y empezar a caminar por fe trabajando en la obra de Dios. El ministerio se unió inmediatamente, se unió el copastor con los ministros y acordaron y nos trajeron una sorpresa: pastor, queremos entregarle esta asignación por mes para que no le falte nada. Hermano, yo he mirado un cambio en el aspecto espiritual de esta iglesia. He mirado el rostro que le brilla más a esta iglesia. Hermano, en el pasado yo no hubiera hecho esos cambios. Yo tenía un empleo donde ganaba mucho dinero, créamelo, yo tenía un empleo donde ganaba mucho dinero. Mi hijo llegaba y me traía un paquete de dinero cada semana de un negocio de familia que teníamos. Pero cuando Dios te conecta con su línea de Él, con el corazón de Él, la iglesia no le puede decir a Dios no. Y cuando uno le dice a Dios: Dios, aquí estoy para hacer los cambios. Dios, estoy listo para que muevas mi corazón. Dios, estoy listo para que tú dirijas la iglesia. Yo quiero ser solamente un colaborador tuyo. Empezamos a mirar el movimiento del Espíritu Santo y empezamos a mirar almas que se empiezan a bautizar y empezamos a mirar una iglesia ungida, apasionada. Alguien tiene que decir amén, por favor. Yo no sé si estoy mal o no, y ni siquiera sé si lo voy a alcanzar a mirar en la vida o la vida no me va a alcanzar. Yo deseo mirar lo que tiene el hermano en Pomona, lo quiero mirar aquí también. Una congregación de miles, un templo hermoso, grandísimo. Yo no creo que esté mal al pedir y al decirle: Dios, yo quiero que mucha gente se salve, yo quiero que mucha gente te conozca, yo quiero que la gente te ame. Pero para eso tenemos que hacer cosas diferentes. Mire, por tener, hermano Mario, por tener ese tipo de deseos, pastores me han criticado. Pero no nos movemos porque entendemos que estamos dentro de los planes de Dios. Me quedan 2 minutos, si estamos bien ahí en el tiempo. Cuando Dios cambia tus planes, es porque Él tiene un propósito mejor y más grande. Cuando Dios cambia tus planes, es porque Él tiene un propósito mejor y más grande. Uno que a menudo no podemos comprender en su momento. Porque el hermano Mario una vez me dijo: es que esto va a ir agarrando fuerza, pastor. Un engrane se empieza a mover y parece como que mueve toda la estructura y es muy lento el movimiento. Pero una vez que ese engrane empieza a mover y a agarrar fuerza, todo empieza a caminar más rápido. Y cuando menos se da cuenta, la iglesia está apasionada por las almas. La iglesia sabe a lo que fue llamada. Aunque en el momento no lo comprendamos y queramos regresar una vez más a lo tradicional, el Espíritu Santo nos dice: no te muevas, porque cosas grandes vienen para la iglesia. Y luego termina el apóstol diciendo: agradable y perfecta. Eso quiere decir que cuando Dios va al frente de la visión evangelística de la iglesia, siempre producirá alegría en los corazones de los hermanos. Entonces, en la perfección de Dios nos une, nos capacita, nos empodera, nos comisiona para alcanzar a aquellos que no conocen de Cristo. Yo lo voy a invitar a que se pongan en pies, por favor, en el nombre de Jesucristo. No alcancé a terminar, allí mire lo que me faltó, pero yo le voy a invitar en el nombre de Jesucristo, hermanos. Me gustaría mucho, yo no sé si estamos allí dentro del programa, que Praise nos ayude con una alabanza allí en el nombre de Jesucristo.